El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, denunció que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha designado a un representante de la Corte para que presida el Consejo de la Judicatura conforme lo establece la Constitución. Existe la posibilidad inminente de una nueva metida de mano en la justicia. Tiene que ver con la terna que presentamos como Corte Nacional de Justicia para que se designe al presidente del Consejo de la Judicatura, explicó Iván Saquicela. Agregó que de acuerdo a la Constitución, el Consejo de la Judicatura se integra por 5 delegados principales y sus respectivos suplentes, que serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte. Los demás delegados son nombrados por ternas de las diferentes instituciones del Estado. Reclamó que han pasado cerca de 3 meses después que la Corte había enviado la terna para que la Corte nombre a quien debería presidir el Consejo de la Judicatura. Demandó que la Constitución exige 5 miembros y solo hay 4. Reiteró que falta el representante de la Corte Nacional de Justicia. Saquicela señaló que el titular del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, ha incurrido en incumplimiento de funciones y contradicciones al no cumplir con la designación. Anunció que la Corte retiró la terna que presentó ante el Consejo de Participación para evitar que se consuma la arbitrariedad de archivarla, en términos de que no sería necesario nombrar al presidente al Consejo de la Judicatura. Argumentó que volverán a presentar una terna cuando el respeto a la Constitución lo permita. El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que lamentaba si ha causado una molestia a su homólogo de Colombia, Iván Duque, por las declaraciones acerca de la venta del avión presidencial Legacy. Sin embargo, aseguró que las negociaciones siguen en marcha y que pueden darse con el siguiente gobierno. En una entrevista realizada este martes 17 de mayo con el medio colombiano NTN24, el mandatario se disculpó si causó algún inconveniente al presidente Iván Duque sobre la supuesta venta de la nave comprada por Ecuador en 28 millones. Lamento mucho que una declaración que hice hoy en una de las radios en Ecuador haya causado un problema al presidente Duque. Eso lo he expresado a él en comunicación directa y creo que Colombia hace lo correcto. Ecuador compró un avión Legacy nuevo, una inversión de 28 millones, cuando lo correcto es hacer lo que Colombia hizo, ver la opción de un avión usado que es mucho más económico, aseguró Lasso a la periodista de NTN24, Ruth del Salto. El jefe de Estado dijo que se trató de una transacción transparente de Estado a Estado, pero en respuesta al presidente Duque insistió en que ni hemos comprado ni hemos pagado ningún avión y que será el próximo gobierno que asumirá el 7 de agosto quien tenga que tomar esa decisión. No obstante, en la entrevista con el medio colombiano, el presidente Lasso confirmó que hay acuerdos y compromisos firmados para vender el avión presidencial ecuatoriano a Colombia. Según el mandatario, la negociación se puede dar con el siguiente gobierno y ahí miramos acuerdos y compromisos firmados ya que eran inminentes, insistió. El Ministerio de Agricultura y Ganadería investiga las denuncias recibidas contra 4 exportadoras que habrían irrespetado el precio mínimo de sustentación de la caja de banano. Distintos productores presentaron las denuncias ante la Dirección de Posicionamiento Estratégico de Musáceas del Ministerio en Guayaquil. Dicha dependencia abrirá expedientes administrativos contra las empresas Exdesur, Trinifresh, Green Life Fruit y Tropical Republic, indicó la institución en un comunicado. Las sanciones que enfrentarían las exportadoras de banano van desde multas económicas de entre 25 y 50 veces el monto del perjuicio por incumplimiento hasta la suspensión de las exportaciones durante 15 días. Entre el 2020 y el 2021, el Ministerio abrió 70 procesos de investigación por el irrespeto al precio de la caja de banano. El acuerdo ministerial 057 de octubre del 2021 dispone que el precio mínimo de sustentación es de 6.25 por cada caja de banano contratada. Los productores bananeros que se sientan perjudicados por el no pago del precio pueden presentar sus denuncias en las ventanillas de la dirección del Ministerio en Guayaquil o a través del correo ventanillas-guayaquil@mac.gov.
En la presentación de la denuncia, física o digital, deben adjuntar copia de cédula del denunciante y documentación de sustento. Ecuador recibió una nueva remesa de 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19 de la firma Sinovac, donadas por el gobierno de China. Según el Ministerio de Salud, estas dosis servirán para fortalecer la vacunación de población vulnerable y mayor de 50 años. Con las vacunas Sinovac se tiene previsto inmunizar a personas con inmunodepresión, enfermedades crónicas catastróficas y sectores prioritarios que pueden acceder a refuerzos luego de 4 meses de tener el esquema completo. El canciller Juan Carlos Holguín explicó que hace un año el presidente Guillermo Lasso y su homólogo chino Xi Jinping determinaron que la lucha contra la pandemia era un trabajo en equipo. En febrero del 2022, el mandatario ecuatoriano solicitó a China la donación de 2.5 millones de dosis de Sinovac para atender en un principio las necesidades de inmunización de menores de 3 a 5 años. En la recepción de las vacunas participó el embajador chino en Ecuador, Chen Yongyu, quien resaltó que esta entrega significa que su país es un socio estratégico y amigo confiable. Por su parte, el viceministro de Atención Integral en Salud, Miguel Moreira, resaltó que los casos de COVID siguen a la baja. Llevamos 8 semanas con un promedio de positividad del 5%. Los hospitales ya están funcionando normalmente, ya casi no hay ocupantes en cuidados intensivos, intermedios y hospitalización. Eso es controlar la pandemia, acotó. Como un primer paso en el proceso de paz de las cárceles, así lo definen 4 de las organizaciones que se disputan el control de los centros penitenciarios del país. Las bandas expresaron en un comunicado conjunto su voluntad de avanzar a la pacificación voluntaria de los penales a nivel nacional. Las bandas criminales de Tiguerones, Lobos, Chone, Killers y Latin King firmaron el documento presentado el martes 17 de mayo del 2022 en Guayaquil. La Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación entregó el manifiesto a Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores. La reunión se desarrolló en la Gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil. Ramírez indicó que hace 5 meses comenzaron a delinear estrategias para crear confianza en torno al diálogo, lo que se traduce en este primer paso para contrarrestar la violencia. La comisión presentó videos de los líderes de los grupos leyendo el manifiesto. Creemos firmemente en el proceso de pacificación que lidera la Mesa de Diálogo Penitenciario, reza el documento, al tiempo que se muestran abiertos a extender el diálogo con otros grupos. Además, piden el apoyo del Gobierno Nacional y exigen la participación de la Iglesia Católica en aras de la neutralidad. También nombraron como mediadora a Claudia Garzón, una de las comisionadas. El Ejecutivo creó la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación vía decreto para enfrentar la crisis carcelaria y los comisionados cumplieron 4 de 6 meses de trabajo. Pero se busca que se extienda su trabajo más allá del 16 de junio, cuando concluye su periodo, aunque esa decisión depende de la evaluación del Gobierno Nacional. Son sobrevivientes de los años 80 y 90. Las Cosinelli no solo fueron discriminadas, sino también perseguidas, arrastradas, encarceladas, torturadas y violadas por su identidad y expresión de género. Estas mujeres trans ya tienen más de 60 años y no quieren morir sin reparación. Por eso, en el 2019 se encontraron y formaron la organización Nueva Cosinelli. Pusieron una demanda contra el Estado por crímenes de lesa humanidad, pero no hay respuesta a sus pedidos. La denuncia la pusieron en un día como este, pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Con este motivo, colectivos trans acudieron el martes pasado a la Fiscalía General del Estado en Quito para exigir que se dé tratamiento a la demanda de la Nueva Cosinelli. A través de la demanda, se exige reparación para los sobrevivientes por crimen de lesa humanidad, señaló Maloni Chávez,
Ella es representante de las trabajadoras sexuales trans de Quito y vicepresidenta de la Nueva Cocinel. El proceso legal lo ha acompañado la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y su asesora legal, Sofía Llerena, dice que durante el primer año de la pandemia hubo un retraso gigante y no se llevó a cabo ninguna diligencia. Al tratarse de delitos de lesa humanidad, la abogada explica que se busca una reparación integral para las víctimas. Esto incluye reparación material. La mayoría de las víctimas sobrepasa los 60 años, lo que significa que van a entrar a un grupo vulnerable. Por eso solicitan que puedan tener una vida digna. Una sentencia de 29 años y 4 meses de cárcel tendrá que cumplir Fausto Andrés C.R., pues la Fiscalía General del Estado probó su responsabilidad como autor directo del delito de violación perpetrado contra la adolescente en Quito en el 2018. El sentenciado trabajaba como conductor de un bus de transporte escolar. Según informó este martes 17 de mayo pasado la Fiscalía, hace más de 3 años el hombre violó a una niña de 12 años cuando llevaba a la víctima de regreso a su hogar. Según el reporte del Ministerio Público, eran aproximadamente las 19:56 del 9 de noviembre del 2018 cuando el acusado conducía el autobús de transporte escolar en reemplazo del chofer titular. Aquella noche la ruta que siguió para dejar a la víctima en su casa fue diferente. El hombre se desvió aprovechando que la adolescente era la última en quedarse. El destino final fue en la parroquia de Calderón, Quito, pero el bus no se detuvo en su domicilio, como era costumbre, sino en un sitio desconocido para la víctima. En el testimonio anticipado reproducido en la audiencia de juicio, la víctima narró que su agresor aprovechó que se encontraban solos, aseguró las puertas, la tomó por los cabellos y la violó en el asiento posterior del autobús. El resultado de una pericia biológica que determinó presencia de fluidos en el cuerpo de la agraviada, cuyo perfil genético coincidió con el del procesado. Este acervo probatorio, citado por la Fiscalía Silvana Asimaya en la audiencia de juicio, llevó al tribunal no solo al sentenciado con el máximo de la pena establecida para el delito de violación, sino que también aplicó las circunstancias agravantes con las que se incrementó la pena en 1/3. La investigación del caso la llevó el fiscal Galeano Benalcázar, especializado en violencia de género. El guía penitenciario del Centro de Privación de la Libertad de Turi, que intentó trasladar droga de un pabellón a otro camuflándolo en una funda de panes, fue procesado por el presunto delito de tráfico de sustancias a mediana escala. Este miércoles se desarrolló la audiencia de formulación de cargos y se esperan resultados en las próximas horas. Según el fiscal de Azuay, Leonardo Amoroso, el funcionario dependiente del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, contó que dentro de los panes se encontraban varias fundas de marihuana. No reveló a quién se llevaba la sustancia ni cuál era el objetivo, pero eso lo determinarán las investigaciones futuras. Adelantó que el fiscal que lleve el caso pedirá que le otorguen prisión preventiva, pero finalmente quedará en manos del juez que conocía la causa. El gobernador de Azuay, Matías Abad, aclaró que quien hacía estos traslados no era un policía como se difundió en algunas redes sociales, sino un guía. Más bien fueron los gendarmes los que lo identificaron y retuvieron. Dijo que este funcionario público recibirá las sanciones correspondientes de tipo administrativo y legal según las competencias de cada ente juzgador. La noche del lunes 16 de mayo, un grupo de jóvenes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí fueron asaltados por 6 individuos que se movilizaban en una camioneta. El hecho ocurrió en la ciudadela Los Eléctricos, en Manta. Los estudiantes estaban reunidos en el parque cuando de pronto los hombres cubiertos con mascarillas y gorras los robaron. Los educandos vivieron momentos de terror, pues los antisociales portaban pistolas y hasta una ametralladora, según relató una joven. Los asaltantes se llevaron celulares, laptops y mochilas, señaló el medio digital Código Manta. Algunos alumnos fueron agredidos de forma violenta por tratar de defenderse. En la refriega, los jóvenes lograron atrapar a 2 de los asaltantes, pero uno escapó. El primero, una de las víctimas, logró quitarle el arma con la que los amedrentaba. El hombre identificado como Yandri D. recibió una paliza por parte del grupo universitario, indicó el diario Manabita. El asaltante fue abandonado por sus acompañantes y fue allí cuando lo agarraron para lincharlo y finalmente entregarlo a la policía. El rector de la universidad, Marco Zambrano, dijo que los medios de comunicación confirman que debido al aumento de la inseguridad se solicitará a la policía que
que agentes vestidos de civil hagan rondas en los exteriores de los centros de estudio. Según la Casa Blanca, las medidas anunciadas buscan apoyar al pueblo cubano. Después de las protestas de julio, el presidente y el equipo comenzaron a trabajar en qué se podía hacer para ayudar a las familias cubanas y a la comunidad cubanoamericana aquí en Estados Unidos. Pero las acciones pudieron haber ocurrido en el momento equivocado, según el senador demócrata y aliado de la administración Biden, Robert Menéndez. Mientras el régimen de Díaz-Canel continúa su despiadada persecución de innumerables cubanos por participar en las manifestaciones pro democracia del año pasado, corremos el riesgo con este anuncio de enviar el mensaje equivocado a las personas equivocadas en el momento equivocado y por todas las razones equivocadas. Según la portavoz en español de la Casa Blanca, Luisana Pérez, la política hacia La Habana continúa centrada en la defensa de los derechos humanos. Nosotros seguimos condenando la cantidad de presos políticos que hay en Cuba y seguimos pidiendo por su liberación. Y los anuncios, indica, son medidas prácticas para abordar la situación humanitaria, aunque para el gobierno cubano son pasos limitados en la dirección correcta. Así lo indicó el canciller de ese país. La decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta en lista de países patrocinadores de terrorismo ni la mayoría de medidas coercitivas de máxima presión de Trump que aún afectan al pueblo cubano. Un grupo de republicanos liderado por los cubano-estadounidenses Mario Díaz Balart y Marco Rubio catalogaron las acciones de la Casa Blanca como concesiones. En lugar de apoyar las súplicas de libertad del pueblo cubano mediante la diplomacia global y las sanciones contra sus opresores, la Casa Blanca de Biden está recompensando a la dictadura comunista más larga del hemisferio occidental, no solo con conversaciones de alto nivel, también suavizando las sanciones y aumentando los viajes. La diáspora cubana en el sur de la Florida está dividida después de que el gobierno de Estados Unidos eliminará algunas restricciones hacia Cuba y restablecerá algunas medidas como el programa de permiso de reunificación familiar cubana. Una promesa que hizo el presidente Biden a la comunidad cubana americana que iba a ayudar a sus familias en poder mandar remesas, en poder empezar la reunificación de las familias cubanas. Algunos creen que esta decisión tenía que llegar por una consideración humanitaria hacia los que viven en la isla caribeña. Aseguran que esas medidas no suponen ningún acercamiento hacia el gobierno de La Habana. El sistema ahora le hace muy difícil a las generaciones del sur de la Florida poder ir, ver a sus abuelos, a sus bisabuelos. Sin embargo, otra parte del exilio cubano considera que el anuncio de la Casa Blanca es una confirmación más del acercamiento de Estados Unidos con la administración de Díaz-Canel. Consideran que es una traición a los que salieron a las calles de Cuba en las históricas protestas de julio. El entreguismo del presidente Biden a una tiranía de 63 años que no hizo nada por el 11 de julio. E insisten en que estas políticas de Estados Unidos solo beneficiarán económicamente al gobierno cubano. Este tipo de política lo que beneficia al régimen de La Habana y le da a la economía de que necesita. Andrew McNeil, 53, trabajaba en un restaurante. Fue a comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo de 3 años. Su hijo celebrando un cumpleaños preguntando ¿dónde está papá? Con palabras de consolación y solidaridad, recordando cada víctima individualmente, el presidente Joe Biden y su esposa Jill visitaron a Buffalo este martes para reunirse con una ciudad de luto. Solo unos días después de que un hombre armado disparó y mató a 10 personas en un supermercado en un vecindario predominantemente negro. Un ataque que el presidente identificó como terrorismo doméstico, causado por la ideología de la supremacía blanca que Biden definió como un veneno para Estados Unidos. En Estados Unidos, el mal no ganará. Les prometo que el odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra. El presidente dijo que hay poco que puede hacer sobre el control de armas a través de un decreto presidencial y que tiene que convencer al Congreso para que apruebe leyes de armas más estrictas, admitiendo que sería muy difícil, pero no se rendirá. Parte de lo que tiene que hacer el país es mirarse al espejo y enfrentarse a la realidad. Tenemos un problema de terror interno, es real. Entre tanto, emergen nuevos detalles sobre esta masacre. Peyton Gendron, acusado de perpetrar el crimen, presuntamente lo habría planeado durante meses. Visitó varias veces Buffalo en marzo y publicó en la red muchos detalles de su inminente plan. Sin embargo, el FBI dijo que no tenía información sobre Gendron antes del tiroteo.
Estas son imágenes del interior de un pasadizo subterráneo y clandestino descubierto por autoridades federales en Otay Mesa, en la fronteriza ciudad de San Diego, en California. Tenía rieles, lo reforzaron con acero y contaba con iluminación y sistema de ventilación. Encontraron la salida en una bodega en un parque industrial llamado Amistad, tras vigilar y seguir a varios sospechosos desde marzo. Anunciaron la detención de 6 personas en San Diego, a quienes les decomisaron cocaína, metanfetamina y heroína con un valor aproximado a los $25 millones. Cargaban y descargaban cajas llenas de droga. El fiscal de distrito se puso creativo y dijo que ya no habría luz al final de este narcotúnel. La excavación mide más de medio kilómetro de largo, está 18 metros bajo tierra y tiene un diámetro de casi 1,5 metros. Del otro lado, la policía de Tijuana y el ejército mexicano custodian la vivienda donde localizaron la entrada, pero ahí no hay detenidos. Los vecinos dicen que nunca vieron nada sospechoso. No se miraba que sacaran ni tierra ni nada de ahí. A 2 casas de donde hallaron la entrada pasa un túnel descubierto hace años. Como esta casa está toda reventada, porque por aquí por abajo para atravesar uno hasta allá hasta el otro lado. Sí. En esta colonia han descubierto más de media docena de estos pasadizos. Según datos del gobierno estadounidense, desde 1993 son 90 narcotúneles los detectados tan solo en California. Más de 260 soldados han abandonado Mariupol tras permanecer más de 80 días bajo bombardeos. El comandante de la unidad ucraniana, que se encontraba resguardada en una planta industrial, asegura que se cumplió con la misión. No existen planes y operaciones absolutamente seguras durante la guerra. Siempre arriesgas. Lo importante es comprender si se consideran todos los riesgos. Al menos 53 soldados han sido evacuados con heridas graves, reportaron autoridades locales, y 211 fueron transportados por el corredor humanitario. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron se compromete a intensificar la entrega de armas a Ucrania y asegura estar atento a nuevas solicitudes de apoyo. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky lo reportó a través de su Twitter. También discutimos el apoyo de defensa de Francia, la preparación del 6º paquete de sanciones, las posibles formas de exportar productos agrícolas ucranianos. Avance que se suma al agradecimiento efectivo de apoyo de otras naciones como Estados Unidos. Estoy muy agradecido con su gente, el que no quiere ser una simple víctima o un observador descuidado, sino el que puede proteger la democracia y lo está haciendo, porque al hacerlo se protege a sí mismo. Estados Unidos anunció a través del Departamento de Estado el lanzamiento de un nuevo observatorio de conflicto para, y citamos, capturar, analizar y hacer ampliamente disponible la evidencia de los crímenes de guerra perpetrados por Rusia y otras atrocidades en Ucrania. La vacuna de refuerzo de Pfizer en menores de 5 a 11 años recibió este martes la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. A través de un comunicado, la autoridad sanitaria dijo que a pesar de que el COVID-19 tiende a ser menos grave en los niños que en los adultos, la ola de Omicron ha llevado a más niños a enfermarse y a ser hospitalizados. El refuerzo debe aplicarse unos 5 meses después de que los pequeños reciban las 2 primeras dosis. La escasez de leche en fórmula comenzó a mediados de abril y frente a la incertidumbre comenzaron las compras de pánico. Lo que más preocupa a los padres es cómo alimentar a sus hijos cuando su única fuente de nutrición es una leche imposible de conseguir. La situación afecta a millones de familias. Las poblaciones de bajos recursos, la comunidad hispana, latina y las comunidades afroamericanas están en la parte superior de la lista de comunidades de alta susceptibilidad para esta crisis. Al no poder comprar la leche al precio que los acaparadores la ofrecen en este momento, los padres se ven en la necesidad de buscar otras opciones. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría advierte del peligro de crear su propia fórmula en casa o de poner agua extra en cada preparación. Crea una solución hipotónica baja en sodio que intoxica con agua al bebé, porque el bebé generalmente está falto de sus riñones de poder eliminar el agua cuando es en exceso. La leche materna no es siempre una opción viable, pues según explican los expertos, ni todas las madres producen suficiente leche, ni todos los bebés reciben todos los nutrientes necesarios de la leche de su madre. Por eso, la principal recomendación es consultar al pediatra antes de darle a un bebé cualquier tipo de leche para reemplazar la fórmula habitual.
El teatro dejó de ser entretenimiento para convertirse en un medio político. En Washington, un grupo de latinos sin formación artística narran desde las tablas experiencias infantiles, denuncias de feminicidios y opresiones sistemáticas que ocurren en su comunidad. Es una carta de mis hijos. Ellos están estudiando. Hacemos ejercicios dramáticos para que, partiendo de estos ejercicios, la comunidad o los participantes, las actrices o los actores empiecen a construir desde su discurso también lo que queremos mostrar en escena. Eso revela otras perspectivas de cómo se puede comunicar estos mensajes e ideas y análisis de la realidad importantes. Sabemos cuáles son los detalles y nuestros objetivos. Desde hace 6 años, el Teatro La Bolsa busca exponer desde las tablas esta realidad en una especie de catarsis. Para sus miembros, es una inspiración para el migrante, aún sin libreto, suspicaz e innovador. A la gente trabajadora, a los migrantes, trabajadores esenciales, trabajadoras domésticas, pues lo que hoy se le llama trabajadores esenciales, que son la columna vertebral de la sociedad y de la economía. Así es el Teatro La Bolsa, una caracterización que más que entretener, educa al público de Washington sobre las realidades de la diáspora latina en Estados Unidos. Más reciente producción del bailarín brasileño David Mota, a quien el ataque de Rusia a Ucrania también le apagó el sueño de seguir trabajando con el Ballet Bolshoi de Moscú. Tras salir de Rusia en febrero, llegó a su país natal para protagonizar durante 3 noches esto que ustedes están viendo, El Lago de los Cisnes, en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, justo antes de unirse al Ballet de Berlín. Mota llegó a Rusia a los 12 años con una beca.